Bien, entonces el tema que nos tocaba era el sistema locomotor, ¿ya? A ver, Estefanía Machicado, ¿qué es para vos el sistema locomotor? Sí, profe, sería todo aquel movimiento que hace y desplazamiento que cumple el sistema locomotor. Ya. Andrea Cotaña, qué es un sistema? Profe, un sistema sería como como el conjunto de algo para poder realizar una determinada función Y un aparato. de un aparato locomotor. ¿Qué es sistema o aparato locomotor? No, no sé, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué es un sistema? Un sistema, entonces, era para mí es como un conjunto de varias cosas que hacen una función. A ver, Valerie Condori, ¿qué es un sistema? A ver, profe, igual que mi compañera, yo creo que es un conjunto de como que procedimientos o cosas así. Y eso, profe, ya, como un conjunto de Profe, ¿yo qué puedo procedimientos que decir? hace alguien. A ver, ¿quién quiere contestar? Yo, profe, Ya. un sistema es un conjunto de órganos con igual estructura y origen. Ya. Profe, Fernanda. profe, ¿puedo decir las Sí. definiciones y diferencias? A ver. Este sistema sería un conjunto de órganos que tienen la misma estructura y, como dijo Milenka, el mismo origen, mientras que el aparato también es un conjunto de órganos, pero cumplen diferentes funciones. Ya. Entonces, tenemos la diferencia entre sistema y aparato. Ya, es como ha dicho su compañera. El sistema es un conjunto de órganos que cumplen una misma función, pero que no son del mismo origen. En cambio, el aparato es como el aparato respiratorio, por ejemplo, es el conjunto de órganos que cumplen una misma función, pero todos también tienen una misma función. En cambio, en el sistema, por ejemplo, el locomotor, está compuesto por tres, ¿no ve? Que son los huesos, los músculos y las articulaciones, que tienen diferente estructura y origen, pero cumplen una misma función, ¿ya? Esa es la idea. Bien. Entonces, a ver, Fernanda Burgoa, ¿cómo estaría compuesto el sistema locomotor? Por los músculos y el esqueleto. Bien, los músculos, los huesos y las articulaciones, ¿no? Bien, este es el mapa conceptual o el esquema o la síntesis de lo que vamos a avanzar. Lo que son los huesos de tronco, de extremidad superior, extremidad inferior y la cabeza. Las articulaciones y los músculos, que igualmente están conformados por cabeza, tronco y extremidades, ¿ya? Toda esta síntesis es lo que nosotros vamos a ir avanzando en este tema del aparato locomotor. Bien, empezamos con el sistema óseo entonces. El sistema óseo está compuesto por lo que es los huesos. Los huesos son en conjunto 206 huesos distribuidos en 4 regiones, que son la cabeza, el tronco y las extremidades, ¿no ve? La cabeza, el tronco, extremidad superior, extremidad inferior. Reúnen en conjunto 206 huesos. ¿Ya? Bien, este es el esqueleto entonces. Cabeza, tórax o tronco, miembro inferior y miembro superior. El tórax o tronco está conformado por 2 partes, ¿no ven? La cabeza también por 2 partes, que en un momento lo vamos a ver. Bien, entonces, el esqueleto visto por delante y visto por detrás. ¿Qué diferencias vemos? Por ejemplo, que en el anterior tenemos a la cara, en el posterior tenemos a la nuca. En el anterior tenemos al esternón y en el posterior tenemos al omóplato y la clavícula. ¿Ya? Entonces son dos fisonomías diferentes, ¿ya? Bien, el esqueleto humano, entonces, es una estructura
de carácter rígido, pero a la vez resistente e interna. Es decir, está por dentro, ¿no? No se ven nuestros huesos. Luego, es parte del aparato locomotor junto con los músculos y las articulaciones, ¿no? El esqueleto, sus componentes o elementos son, obviamente, los huesos, los cartílagos que van a unir el hueso a los músculos y las articulaciones que unen a los huesos entre sí, ¿sí? Además, el esqueleto nos sirve como un sostén, como palanca, como protección y como un elemento productor de sangre. Cuando hay sostén, significa que esto va a sostener algunas partes blandas, ¿ya? Como los músculos, los tendones, los cartílagos, ¿ya? Como palanca para permitir el movimiento a través de la musculatura. Para proteger algunos órganos especiales o muy delicados, órganos nobles, como el cerebro, el corazón y los pulmones. Y para producir elementos como la sangre, a través de los glóbulos rojos. También produce glóbulos blancos a través de la médula blanca de los huesos largos, ¿no? Entonces, todo eso es lo que es el esqueleto, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las funciones de los huesos? El hueso presenta funciones como el sostén, por ejemplo. A ver, Leticia López, ¿por qué decimos que el esqueleto da la función del sostén? Porque permite que las diferentes, digamos, partes del cuerpo, como los brazos o le da forma al cuerpo que no se caiga más o menos, profe. O que permita que las partes del diferente cuerpo, como las articulaciones de movimiento o los órganos, estén en su posición. Más o menos. Hay la función de sostén porque va a sostener a nuestro organismo y algunas estructuras blandas como los músculos y las articulaciones. Por eso se habla de que es un elemento de sostén, ¿ya? Bien. Fabiola Ramos, ¿por qué se dice que tiene la función de protección? Porque protege algunos órganos como los pulmones, el corazón, etc. Muy bien. Protección, ¿por qué? Porque, por ejemplo, dentro del cráneo, que es un órgano hueco, está el cerebro, ¿sí? Dentro del tórax, que son las costillas y el esternón, está el corazón, están los pulmones, ¿no? Entonces, por eso se dice que realiza la función de protección. A ver, Evelyn Rodríguez, ¿por qué se dice que es una reserva mineral? Porque deposita calcio. ¿Qué más? También porque atrae, es una fuente de muchos minerales. Y eso, profe. Entonces dice que tiene la función de reserva mineral porque en los huesos podemos encontrar almacenados ciertos minerales muy importantes, como son, por ejemplo, los fosfatos, ¿sí? Los carbonatos y principalmente el calcio. Este calcio hace que el hueso sea resistente y sea liviano, ¿ya? Por eso es que cuando somos chiquitos, o son chiquitos, o a los bebés, a las guaguitas hay que darles mucha leche porque esa leche les va a dar calcio, ¿no? Las personas mayores que tienen problemas de huesos, como ser la osteoporosis, por ejemplo, deben consumir calcio porque esa reserva mineral ya ha disminuido, ¿ya? Bien. Camila Quispe, ¿por qué se dice que es formador de sangre el hueso? Porque dentro de ellas hay células que ayudan ¿no? a que se produzca sangre dentro de ellas para que, no me acuerdo muy bien, profe, pero solo me acuerdo que había, dentro de ellas había células que ayudaban a la producción de sangre para... ¿Especialmente en qué huesos? Eso no sé, profe. A ver, Jordan Kawaya. ¿En qué hueso sería? ¿En qué huesos es donde generalmente se forma la sangre? En huesos. Sería como...
como en el cráneo, puede hacer. También como en las articulaciones como en las costillas. Entonces, también puede ser. Profe, ¿Alguien sabe? ¿puede ser en los huesos largos? Exactamente, los huesos largos. Los huesos largos y en los huesos de la columna es donde más se forma la sangre, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los huesos largos, como este, por ejemplo, tiene un canal que se llama canal medular. En ese canal medular están los glóbulos rojos que van a formar la sangre, ¿ya? Bien, entonces, función de sostén, de protección, de reserva mineral y formación de la sangre. Bien, la cabeza. La cabeza se divide en cráneo y cara, ¿sí? La cara es esta parte de acá, que tiene 14 huesos, ¿sí? En cambio, el cráneo es esta parte de acá, que es la bóveda craneal. Esta bóveda craneal está conformada por 8 huesos, que son un frontal, un occipital por atrás, por arriba un parietal, al otro lado está el otro parietal, un temporal, al otro lado está el otro temporal, y por el etmoides y el esfenoides. El esfenoides es el que conforma el fondo de la cavidad orbitaria, por ejemplo, que está acá, ¿sí? 8. En la cara tenemos 14 huesos, que son los huesos nasales o huesos propios de la nariz, los cornetes, el vómer y el tabique nasal, el hueso malar, o lo que viene a ser la mejilla o el pómulo, los maxilares superiores y el maxilar inferior. Los dientes, que son piezas dentarias, no se consideran huesos, son piezas dentarias, ¿ya? Esos no se los toma en cuenta. Entonces vendrían a ser 14, ¿ya? 14 huesos de la cara, ¿ya? Los principales. Estos huesos de la cara, junto con los del cráneo, conforman lo que es la cabeza. Aparte, internamente encontramos 6 huesos, ¿ya? Que son 3 pares, que son los huesos auditivos, también llamado yunque, estribo y martillo, que están por acá adentro, ¿ya? Acá adentro, a la altura del oído, que son 3 a cada lado, que serían 6, más acá, abajo, por debajo del mentón, hay un hueso llamado hioides. Todo eso es lo que se considera huesos de la cabeza, ¿ya? Huesos de la cabeza. Y acá tenemos, por ejemplo, el hueso frontal, ¿sí? El hueso frontal visto de frente y visto por debajo, ¿sí? El hueso occipital, que es el de atrás, que tiene este agujerito de aquí, que se llama hueso agujero occipital o gran agujero o agujero magno. Por ahí sale la médula espinal, ¿no ve? Por ahí sale la médula espinal. El hueso parietal, que está a ambos lados de la cabeza. Acá tenemos el hueso parietal derecho, acá viene el izquierdo y se forma todo lo que es la parte parietal, ¿no? Este es el hueso parietal, que tiene 1, 2, 3, 4 paredes, ¿ya? 1, 2, 3, 4. El temporal, que es el hueso del oído. Acá tenemos, por ejemplo, el conducto auditivo externo, que está acá. Esta partecita, que se llama apófisis mastoides, que se va a unir con el maxilar y va a formar una articulación, ¿no? Este es el hueso temporal, entonces. Y el esfenoides, que está por adentro, que no se lo ve a simple vista, sino que está por adentro, y si ustedes se fijan, tiene una especie de alitas. Estas alitas son partes que se van a ir a articular con huesos del cráneo. Si se fijan en la imagen, tiene la apariencia de un murciélago, ¿no ve? Parece un murciélago con sus alas abiertas, ¿sí? Estas serían sus patitas y estas son sus alas. Entonces, ese es el esfenoides. ¿Ya? En este hueso esfenoides, en esta parte de acá arriba, acá arriba, hay una especie de lámina. Se fijan en una lámina cuadrilátera. Ahí es donde se va a ir a insertar la glándula hipófisis o la glándula maestra, ¿sí? Que es una glándula muy importante a nivel endocrino. Y el hueso etmoides, que está acá adentro, el que habíamos visto que tapa al fondo de la cavidad orbitaria, esta partecita de acá. Ese es el hueso etmoides. Y esos agujeritos que tienen acá, por estos agujeritos van a pasar venas, arterias y nervios, ¿ya? Es un hueso muy importante. Bien, entonces, los huesos del cráneo y de la cara son los que van a formar los huesos de la cabeza, ¿ya? Tanto en la cara como el cráneo forman lo que es la cabeza. Uniendo todos los huesos de cráneo y cara, tenemos 22 huesos, ¿ya? Sin contar los 6 huesos auditivos y el hueso hioides.
Luego, nos vamos a la caja torácica. La caja torácica está conformada por 24 costillas, 12 a cada lado, de las cuales 7 son verdaderas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Que se unen a este hueso de acá en forma de puñal, que se llama esternón. ¿Sí? Este esternón une a las costillas con la columna. Luego tenemos 3 vértebras, 1, 2, 3, o costillas, perdón, 3 costillas, que son llamadas falsas, porque no están unidas directamente al hueso, sino mediante esta partecita blanca de acá que se llama cartílago. ¿Sí? Este cartílago une a estas costillas falsas con el esternón y están unidas directamente a la columna por atrás. Y hay 2 costillas, que son esta 1 y esta 2, que solo están unidas a la columna y que no están unidas a el esternón. Y están flotando, están ahí como sueltitas, llamadas falsas. Entonces tenemos 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Serían 12, más las 12 del otro lado son 24, que unidas a la columna por atrás y al esternón por adelante conforman lo que es la caja torácica. ¿Cuál es la importancia de la caja torácica? Que acá, esta caja torácica va a contener y va a proteger a los pulmones y al corazón, ¿sí? Entonces es un órgano de protección, ¿sí? Bien, tenemos entonces las 12 costillas, la columna por atrás, el esternón por adelante. Este esternón da inserción a las 7 primeras costillas o costillas verdaderas y por cartílago a las 3 costillas falsas, es decir, une a 10 costillas, ¿ya? A las 10 primeras costillas. Y esta partecita blanquita que ven acá son los cartílagos costales, que es una especie como de nervio o de ligamento que va a unir a la costilla al esternón, ¿ya? Bien. Por atrás, ¿cómo vemos a la caja torácica por detrás? Vemos a las vértebras dorsales, que son 12, ¿ya? Que son 12, va desde la primera lumbar hasta la 12ª vértebra dorsal, ¿ya? No es lumbar, es dorsal, está mal esto. Dorsal y une a las 12 costillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Las 12 costillas por izquierda y 12 por derecha, que son 24, están unidas a las facetas articulares de las vértebras y por delante al esternón, formando una especie de tonel llamado caja torácica. Y por adentro tenemos los pulmones y al corazón. ¿Ven? Bien, este es el esternón. Estas partes de acá arriba se llaman carillas articulares, claviculares, porque acá es donde se va a ir a unir la clavícula. Estas de acá son las carillas articulares para las costillas, estas de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por eso es que las 7 primeras se articulan acá. Y a esta última, esta puntita, se articula el cartílago de las 3 últimas. Perdón, chiquitos. Bien, entonces este es el esternón. Se dice que este esternón tiene la forma de un puñal. Si ustedes ven, este es como un manubrio por donde vas a agarrar con tu mano. Este es el cuerpo y esta es la puntita, ¿no? Es una especie de puñal. ¿Ya? Y la columna vertebral vista de lado tiene una curvatura y otra curvatura, ¿ya? Y otra curvatura, es decir, una acá y otra acá. ¿Ya? Que son curvaturas normales, fisiológicas. Si la vemos a la columna de frente, es recta, así como está acá. ¿Ya? ¿Por qué hay estas 2 curvaturas? Porque estas 2 curvaturas nos van a ayudar a la posición cuando nos echamos, por ejemplo, cuando estamos recostados. ¿Sí? Y se acomoda a lo que es la cama, por ejemplo, o la superficie en la que nos vamos a echar. ¿Ya? Y la columna se divide en una parte cervical, que son 7 vértebras, una parte dorsal, que son 12, una parte lumbar, que son 5, la vértebra sacra y el coxis, ¿ya? Acá lo vemos, por ejemplo, las cervicales, que son 7. La primera se llama atlas, la segunda se llama axis. Las vértebras dorsales, que son 12, que están unidas a las costillas, como habíamos dicho hace rato. Las lumbares, que están a la altura de la cadera. El sacro, que está a la altura de la colita. Y el coxis, que está al final. ¿Sí? Son 5 partes. Cervical, dorsal, lumbar, sacra y coxil. Haciendo un total de 31 vértebras más o menos. ¿Ya? 31 vértebras más o menos. Acá vemos la columna
recta, vista de frente, y vista de costado tiene una curvatura anterior y una curvatura posterior, ¿ya? Esas son curvaturas normales. Bien. Una costilla, una vértebra tiene esta forma, tiene un cuerpo, tiene una apófisis o una saliente superior, otra apófisis o saliente inferior, y la apófisis transversa, que es la que se va a ir a articular con cada costilla. Esta parte de atrás, que es la apófisis espinosa, es lo que cuando nos tocamos la espalda sentimos como si le tocan su espalda, sienten como una especie de puntita o de saliente, ¿sí? Si se ponen así hacia adelante, van a sentir esa puntita, esa es la apófisis espinosa, que es esta de aquí, ¿ya? Es la apófisis espinosa. Y la vértebra vista por arriba. El agujerito medular, para que se forme el canal medular, por donde va a pasar la médula espinal, el cuerpo y sus apófisis toditas, ¿ya? Bien. El sacro en realidad son 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, unidas en una sola, que tiene una forma de triángulo con su punta inferior y su base superior. Y finalmente el coxis, que es una especie como de colita, ¿sí? Entonces el hueso sacro y el coxis, ¿ya? Bien, igual el hueso sacro. En el sacro, en esta parte de aquí arriba, que viene a ser el cuerpo del sacro, en esta parte de aquí, ¿ya? O base del sacro, es donde termina la médula espinal, por si acaso, ¿ya? Hasta ahí llega la médula espinal. Bien, las extremidades superiores. ¿Cómo está conformada la extremidad superior? Por un hueso plano llamado omóplato, ¿ya? O escápula, la clavícula, que forman el hombro, junto con el hueso húmero, ¿no? Que es el hueso del brazo. En el antebrazo tenemos el cúbito y el radio y la mano. Eso lo vamos a ver luego la mano, ¿ya? Entonces, la escápula o omóplato, la clavícula, el húmero, el cúbito y el radio. Lo mismo, la clavícula, que está unida a la escápula o omóplato, con la parte superior del húmero, que forman el hombro, ¿ya? Hombro viene de húmero, por si acaso. El húmero forma todo lo que es el brazo hasta llegar al codo. En el codo se une con el radio y el cúbito. Y la mano tiene lo que es el carpo, que son los músculos, los huesos de la muñeca. El metacarpo, que son los huesos de la palma de la mano. Y los huesos de los dedos, que son las falanges. ¿Ya? Bien. La mano. ¿Cómo está conformada la mano? Está conformada por 8 huesos carpianos, que forman lo que es el carpo. ¿Ya? Los huesos de la palma de la mano, que son los huesos del metacarpo, y los huesos de los dedos, que son las falanges. 3 en cada dedo, a excepción del dedo pulgar, que tiene solo 2. ¿Ya? Eso. Ahí tenemos a la mano. El carpo, con todos los huesitos, el metacarpo y los dedos. ¿Sí? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2 solamente. ¿Ya? Bien. Y el miembro inferior tiene lo que es el hueso ilíaco, el fémur, que es el hueso más grande y más largo, la rótula, los huesos de la pierna, que son la tibia perone, y los huesos del pie. Acá tenemos lo mismo, y los huesos del pie. Tarso, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesitos. Este más grande es el calcáneo, que forma el talón. Los huesos del metatarso y los huesos de las falanges, que al igual que en la mano, tiene 3 huesos en cada dedo, a excepción del dedo gordo, que tiene solo 2. En esta parte se llama tarso, en el pie. Y en la mano se llama carpo, ¿sí? Bien, ahí tenemos el pie entonces, con los 8 huesitos, el metatarso y los dedos, ¿ya? Bien, ahí nos vamos a quedar un momento, vamos a hacer un receso de 10 minutos hasta las 10:10. Hasta mientras voy a estar grabando la clase y volvemos con la siguiente invitación, ¿ya? La siguiente invitación está también en el grupo de WhatsApp, entonces en 10 minutos ingresan y avanzamos lo que es articulación.